Ustedes saben que, bueno, que en Quilmes tenemos una universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, una universidad estatal que trasciende, que nos asombra permanentemente por todo el trabajo que realiza, ¿no? Además de todas las carreras, los trabajos científicos. Estaba leyendo el periódico Bernarés que dice, un desarrollo científico de la universidad servirá para analizar los suelos de todo el planeta. Bueno, el ideólogo, el que ha trabajado mucho en esto con su equipo, es doctor en ciencias bioquímicas, es investigador del CONICET, es un hombre de La Plata, es nuestro, porque obviamente trabaja en Quilmes, digo nuestro, quilmeño, desde el año 93, se llama Luis Gabriel Wall. Luis, un placer enorme, ¿cómo estás? Eh, Bien, muy bien, buen día. Muy bien, Pedro. Buen día. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Has estudiado, ustedes han estudiado el suelo de una manera distinta a lo que se venía realizando actualmente? Y esto ha traído, bueno, ha tenido una repercusión internacional. Vamos por parte. Contame de qué se trata este proyecto, este trabajo que ustedes están realizando. Mira, el trabajo que nosotros hacemos estudiando el suelo tiene actualmente unos 15 años. Y se inicia porque nosotros empezamos a trabajar con productores agrícolas tratando de buscar una respuesta a una pregunta que tenían los productores para el año 2005, que era de qué manera se podía caracterizar biológicamente suelos con monocultivo de soja y suelos con rotaciones de cultivo, que los productores veían que era mejor para el suelo, pero no había análisis muy sensibles para mostrar esa diferencia. Y entre el año 2008 y 2013, desde la Universidad de Quilmes, yo coordiné un consorcio de investigación, un proyecto muy grande que trabajamos en ese estudio. Ahí trabajaron 11 instituciones científicas del país y 3 empresas o entidades del sector privado. Y ahí empezamos a conocer la biología del suelo, el estudio de la biología del suelo aplicado, como yo digo, a la vida real, o sea, no en ensayos de laboratorio, en ensayos de invernáculo, sino analizando los suelos de producción de nuestro país, en la zona central del país. Y a partir de esos resultados, un grupo de productores decidieron continuar y profundizar los estudios y hicimos un estudio que duró desde el año 2015 hasta el 2020 en un proyecto financiado por los productores y parcialmente por la Universidad de Quilmes en el desarrollo de estos indicadores biológicos de salud de suelo. Nosotros estudiamos junto con un equipo de ecología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hacen la parte de fauna del suelo, digamos las lombrices y los animalitos que se ven, nosotros completábamos en la Universidad de Quilmes la parte que no se ve, es decir, los microorganismos y la bioquímica de esos suelos. Bien, Y con eso llegamos a tener una enorme cantidad de datos y empezó un poco esta historia que ahora llegó a la FAO. claro, la universidad se conectó con la FAO, que por supuesto es la Organización de las Naciones Unidas en lo referente a la agricultura, ¿no? Y a la alimentación, y les interesó este proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces a raíz de esto? Mira, nosotros llegamos a un análisis de los lípidos del suelo que se transforma en analizamos los lípidos totales del suelo y ese análisis, que es un análisis complejo, encontramos la manera de transformarlo en un número, en un valor numérico. Entonces, de alguna manera hemos podido mostrar que cuando ese número es mayor, el suelo es más saludable, tiene mejor estructura microbiológica, tiene más lombrices, tiene más materia orgánica, está reflejado en ese número.
Cuando ese número baja, ese suelo se está deteriorando. Entonces, ese tipo de análisis que simplifica de alguna manera algo muy complejo, a la FAO le interesó porque están buscando análisis biológicos que puedan llevarse a todos los países que forman parte de la FAO. Y entonces tuve una entrevista con ellos, les conté cómo era técnicamente el análisis, depende de un cromatógrafo gaseoso, no es complejo, pero no es tan complejo como otros estudios biológicos, y ellos consideraron que era una complejidad accesible a todos los países de la FAO, y bueno, me invitaron a presentar ese estudio en un congreso de laboratorios, una red global de laboratorios del suelo a nivel mundial que ocurrió la semana pasada. Presenté el análisis, este índice de salud del suelo, y al finalizar la reunión, el Comité Técnico de la FAO decidió incluir en la Agenda 2023 el estudio de la globalización de este análisis, o sea, que analicemos en forma conjunta de qué manera podemos hacer llegar este análisis a todos los países del mundo, es decir, transferir el conocimiento, certificar cómo se hacen los análisis. ¿Te imaginas? A mí es una noticia que me puso como las manos, porque lo que uno busca como científico es descubrir algo, y sobre todo algo que sea útil, y a veces uno dice, bueno, quiero hacer algo que sea útil para la humanidad, pero eso es como una especie de utopía, de cosa absurda, pero en este caso no fue absurda y se concretó. Vos sabés que me surgen un montón de preguntas. La primera, si esto es, a ver, está patentado por ustedes, por vos, ¿cómo es este tema? Porque obviamente, digamos, un trabajo interesantísimo. Sí. Mirá, nosotros en la universidad analizamos la patentabilidad de esto. Esto es un análisis de datos. Según nos han dicho los estudios de abogados que miraron esto como protección de la propiedad intelectual, no es patentable, no es sencillo de patentar porque no es un producto, ¿sí? Es un sistema. Es un sistema de análisis. Entonces, lo que sí se puede hacer es después tener la propiedad intelectual para certificar estos análisis. O sea, nosotros somos los inventores y podemos certificar que otros hacen el mismo análisis, ¿no? Por ahora, la universidad me planteó, porque yo lo quería publicar, como todos los científicos queremos publicar, sí. Pero entendí, digamos, la importancia de tener algo propio, porque a mí lo que me interesa es, digamos, que esto llegue a la mayor parte de la gente, y a la vez, eventualmente, que sea redituable de alguna manera para la universidad, para el equipo que trabajó en eso. Pero lo que sí me interesa es que nadie, por decirlo de una manera medio coloquial, que nadie te robe la idea y haga un negocio con esa idea, ¿no? Queda claro. Sí, vos sabés que me pidieron que guardara el secreto. Entonces, es decir, yo por ahora tengo como un secreto industrial. Bien, quedó claro. Ahora, a ver, mientras te escuchaba decir, bueno, que vos medís allí si el suelo es más potable o no más potable, digo, bueno, es como si tiene el colesterol nosotros. A ver, ¿cuánto tenés de colesterol? ¿Cuánto no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra tener un suelo más productivo? Me imagino que por ahí puede pasar la historia, y si no, corregime. Vos hablaste de este tema del cultivo de la soja, que a veces creo que daña también la tierra. ¿Qué es lo que habría que hacer para que la tierra sea más fértil y sea más productiva? Mira, la tierra, el suelo se hace más productivo cuando en el suelo crecen mayor diversidad de plantas. Es así de simple. O sea, cuanto más tiempo está ocupado el suelo con plantas y más diversidad de plantas, distinto tipo de plantas crecen en el suelo, las plantas son las que alimentan el suelo. O sea, las plantas toman la energía del sol
la transforman en biomasa y parte de esa energía transformada en azúcares, transformada en alimentos, las plantas las eliminan al suelo y alimentan el suelo. Esa alimentación del suelo lo que hace es hacer crecer la microbiología del suelo que construye el suelo, y eso le da salud al suelo. Bien. Y el otro tema es que vos decís que cuando se alquila un campo, a ver, cuando alquilamos un departamento, vos sos el dueño, le alquilás a alguien y entonces cuando terminás el contrato te fijas cómo lo dejó. Y el contrato dice, lo tiene que dejar de tal manera. Cuando se alquila un campo, también se puede medir entonces a partir de este trabajo que ustedes desarrollan, cómo dejó el suelo la persona que lo explotó. Claro, eso es un poco lo que yo estoy diciendo. A mí lo que más me duele de los suelos de la Argentina es el deterioro de los suelos por la sojización. O sea, el monocultivo de soja hizo estragos. O sea, nos sacó como país adelante, no hay duda, porque fueron los dólares de la soja los que nos permitieron crecer a principios de los 2000, y todavía dependemos de eso. O sea, eso es una realidad, pero se puede hacer soja combinando con otros cultivos y mejorando los suelos. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que es más difícil, da más trabajo. Y los suelos de la Argentina, gran parte de la producción son suelos alquilados, lo que se llama suelos rentados. Y es como decís vos con el ejemplo de los departamentos. No existe en la Argentina un criterio de decir, bueno, te devuelvo el suelo una vez que lo trabajé en mejores condiciones de lo que, o en iguales condiciones de lo que lo alquilaste. Y este tipo de análisis permitiría tener el valor del suelo al momento de alquilarlo y el valor del suelo, de fertilidad biológica del suelo al momento de devolverlo. Y yo creo que eso sería una herramienta para que los que deciden hacer producción con costo ambiental paguen el costo ambiental, y aquellos que deciden invertir y mejorar los suelos tengan un beneficio, un premio por hacer eso. Yo creo que esa es una aplicación adicional de este tipo de análisis que digamos, no están pensados solos para el productor, sino también como una herramienta para organizar políticas públicas de administración de esos recursos que son tan importantes.